Nosotros el año 2007, en octubre del año 2007, tuvimos nuestro primer encuentro ideológico, que le pusimos el nombre Centrado en la Gente. Y en aquel momento presentamos para la consideración de los justicieros un plan que bautizamos como Justicia Social. Ese plan estuvo confeccionándose y preparándose por mucho tiempo a través de un equipo que estaba liderado en aquel momento por Richard Obuchi, el economista Richard Obuchi. Y ahí hay un trabajo verdaderamente importante que estamos haciendo el esfuerzo de poner al día y de que esté contenido allí nuestras propuestas al país. Se ha creado la Secretaría de Políticas Públicas, que encabeza y lidera Memo Arocha, para que nosotros podamos pensar, a partir de la oportunidad que tenemos el año que viene, cómo va a ser esa Venezuela del futuro. Y podamos también revisar todos esos documentos y ponerlos al día y que eso alimente el programa de gobierno de nuestro candidato y próximo presidente Enrique Capriles. Y por eso estamos el día de hoy de acá. Esta es la segunda jornada. La primera jornada tratamos el tema de la seguridad en un sentido amplio. Hablamos del tema de la seguridad jurídica, el problema de las leyes en Venezuela, el problema de la justicia. Hablamos también del tema de la seguridad personal, el tema relacionado con la seguridad humana, con lo que es la calidad de vida, y el tema también importante de la seguridad social para Venezuela. Hoy vamos a tocar también dos temas trascendentales. El tema del petróleo. El tema del petróleo que quisiera poder transmitirles a ustedes la importancia que tiene para nuestro país y que ustedes conocen discutir abiertamente el tema del petróleo. Cuando murió Juan Vicente Gómez en el siglo pasado, el intelectual venezolano Mariano Picón Salas dijo, por fin Venezuela entró al siglo XX, y Gómez murió en el año 1935. 100 años después nosotros estamos en la misma encrucijada. Venezuela está esperando entrar al siglo XXI. Cuando salga Chávez del poder, nosotros vamos a entrar al siglo XXI. Pero la primera discusión que vamos a tener al frente de nosotros, creo yo que va a ser la discusión del petróleo. Porque Venezuela podrá discutir todos los temas que podamos discutir, pero al final siempre nos vamos a encontrar con el petróleo. Y la discusión del petróleo es la discusión profunda de lo que es la relación entre el Estado, el ciudadano venezolano y esa riqueza que está allí. Esa riqueza que es una bendición y es una maldición al mismo tiempo. Esa riqueza que permite que un gobierno como el actual se sostenga y que pueda sostener otros gobiernos parecidos en otras partes del mundo. Y cómo lograr que eso sea no un símbolo de poder y de imposición de un régimen, sino cómo transformar el petróleo más bien en una semilla de desarrollo. Esa semilla que se dijo también con Uslar y con Adriani que había que sembrar, ese petróleo que hay que sembrar y convertirlo en desarrollo y de futuro. Y esa discusión pasa por un tema tremendamente complejo, que pareciera simple, pero es tremendamente complejo, y que los invito a pensar. ¿Quién es el dueño del petróleo? Al final, ¿quién es el dueño verdadero del petróleo? Somos nosotros, los ciudadanos. Es ese concepto vago que se ha invocado algunas veces, la nación venezolana. Es el pueblo, ese colectivo. Es el Estado. El poder definir ese derecho de propiedad y dar esa discusión del derecho a la propiedad en la Venezuela de hoy es crucial. Y será el tema crucial de la Venezuela del siglo XXI. Y para ese tema tenemos hoy a una persona que nos acompaña, que es el doctor Francisco Monaldi, que ha estado durante muchos años metiéndole cabeza a este tema, que no es el tema técnico de la producción de petróleo o lo que significa químicamente el petróleo, sino el tema simple. ¿Quién es el dueño y quién se beneficia del petróleo? ¿Y quién tiene el derecho de gastar el petróleo? Responder la pregunta de por qué el petróleo venezolano puede ser regalado a otros países como un arma de política internacional, o quién decide cómo se gasta el petróleo cuando tenemos un boom extraordinario como el de ahora, por qué sacrificar las regiones, por qué tiene que ir al gobierno central. Eso es todo lo que está detrás de esa gran escenografía que es Venezuela, donde nosotros toquemos está el petróleo por detrás. Y unido al tema del petróleo, no es casualidad, está el tema de las Fuerzas Armadas y la seguridad nacional. Esos son los dos temas que han cruzado nuestra historia, petróleo y militares.
Hay dos maneras de verlo. La manera retrógrada, que significa renta y caudillismo. Eso es lo que estamos viviendo hoy y eso fue lo que vivimos durante mucho tiempo años en Venezuela. Pero hay una manera moderna de verlo, que es ver el petróleo más bien como capital, como productividad y a las Fuerzas Armadas como institución y como garante de la Constitución. En esas coordenadas está la encrucijada de la Venezuela de hoy. O continuar por ese camino de donde el petróleo es simplemente una renta, una chequera que se gasta con una persona que se llama militar pero que es un caudillo, o pasar más bien a esa visión moderna donde el petróleo es la locomotora del desarrollo en un país con instituciones fuertes y que están al servicio de los ciudadanos. Ese es nada más y nada menos que el debate y el drama del debate venezolano. Y nosotros estamos a 18 meses de poder marcar el rumbo y el cambio de la historia. Y el país espera mucho de nosotros. Bienvenidos a esta jornada y que podamos tener las mejores conclusiones para Venezuela.